no solo tienes, no solo tienes un problema con el alcohol, tienes un problema con lo que sientes cuando no estás tomando. Y eso es mucho más difícil de aceptar. Porque mientras sigas enfocándote en la botella, vas a seguir evitando mirarte a ti. ¿Cuántas veces te has preguntado si eres alcohólico? Pero en realidad lo que te incomoda no es la respuesta, sino lo que implicaría cambiar. Porque reconocerlo no solo es dejar de beber, es dejar de huir. Nos vemos como cada viernes a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Soy Omar Ríos. Comencemos. Así que primero vamos a hablar desde este ángulo. La trampa de yo lo controlo. Decir yo lo controlo suena fuerte, pero muchas veces no es control, es defensa. Es la frase que te permite pues seguir igual sin cuestionarte demasiado. Porque aceptar que no controlas te obligaría a hacer algo al respecto. Y eso es lo que realmente incomoda. El verdadero control no se demuestra cuando bebes, se demuestra cuando no lo haces. Pero ahí es donde empieza el silencio. Ahí es donde aparecen cosas que no quieres sentir. Ansiedad, vacío, incomodidad contigo mismo. Y entonces el yo lo controlo pierde fuerza. Porque si realmente controlas, ¿por qué necesitas escapar de lo que sientes cuando estás sobrio? La mayoría no pierde el control de golpe, lo negocia. Un día es solo hoy, otro día es me lo merezco, otro día es no pasa nada. Y así poco a poco el control deja de ser una decisión y se convierte en un hábito que ya no cuestiones. Hay algo más incómodo todavía. El control real no necesita explicarse, no necesita justificarse frente a nadie. Pero cuando constantemente tienes que decir yo puedo dejar cuando quiera, en el fondo, algo dentro de ti sabe que no, eso no es tan simple. No estás luchando contra el control, no estás luchando contra el alcohol, estás luchando contra lo que aparece cuando el alcohol no está. Y mientras sigas llamando control a esa evasión, vas a seguir atrapado en una ilusión que te calma, pero no te libera. La pregunta no es si puedes dejar de beber, la pregunta es ¿qué pasaría contigo si realmente lo hicieras? Y ahí es donde empieza la verdad. Beber sin motivo, pero con razón. Fíjate, muchas personas dicen yo bebo porque sí, pero casi nadie bebe porque sí. A veces no hay una razón clara, pero sí hay una herida, una tensión, un cansancio, un vacío. No siempre sabes nombrarlo, pero tu cuerpo lo busca pagar. Beber sin motivo puede parecer libertad, pero muchas veces es desconexión. No estás celebrando, no estás disfrutando, estás evitando estar presente contigo. Y esa es una verdad incómoda. A veces el alcohol no aparece porque quieres sentir más, aparece porque ya no quieres sentir tanto. El problema no empieza cuando bebes todos los días, empieza cuando el alcohol se vuelve una respuesta automática. Por ejemplo, tuviste un mal día, bebes. Te sientes solo, bebes. Estás aburrido, bebes. No sabes qué hacer con tu mente, bebes. Y poco a poco, esto sin darte cuenta, dejas de enfrentar la vida y empiezas a anestesiarla. La mente siempre busca una explicación cómoda. Por ejemplo, es para relajarme, es para dormir mejor, es para convivir, es para despejarme. Pero la pregunta seria es otra. ¿Relajarte de qué? ¿Despejarte de qué? ¿Convivir con quién? Si ni siquiera puedes convivir contigo sobrio. Entonces, desde una mirada estoica, el problema no es sentir incomodidad. El problema es convertirte en esclavo de evitarla. Porque el carácter no se construye huyendo de lo que te duele, se construye observándolo sin mentirte. Sobrio, presente, responsable. Beber sin motivo, pues muchas veces significa beber sin conciencia. Y beber sin conciencia es peligroso. Es porque te permite destruirte lentamente.
sin tener que admitir que estás escapando. No es el alcohol, es lo que estás evitando sentir. Y mientras no mides eso de frente, vas a seguir creyendo que bebes por gusto, cuando quizás estés bebiendo para no escuchar. Y ahora vamos a verlo de este ángulo, cuando el alcohol empieza a ocupar espacios que no le pertenecen. El problema no empieza en la botella, empieza en el lugar que le das dentro de tu vida. Porque el alcohol no entra de golpe, se va instalando. Primero es una opción, luego una costumbre y después una necesidad disfrazada. Hay un punto donde deja de ser algo externo y empieza a meterse en espacios que eran tuyos. Tu forma de relajarte, tu forma de convivir, tu forma de celebrar o incluso de sobrellevar el día. Y sin darte cuenta ya no sabes habitar esos momentos sin él. Antes salías a convivir, ahora necesitas beber para hacerlo. Antes descansabas, ahora necesitas alcohol para descansar. Antes estabas contigo, ahora evitas ese espacio si no hay algo que lo anestesie. Y eso no es casualidad, es reemplazo. Lo más peligroso no es cuánto bebes, es cuando empiezas a sentir que algo falta si no bebes. Ese pequeño pensamiento es ese que te dice, no es lo mismo si no hay alcohol. Ahí empieza la dependencia silenciosa. No porque el alcohol sea indispensable, sino porque tú dejaste de ser suficiente para sostener el momento. Y obviamente pues esto pega porque cuando algo externo se vuelve necesario para sostener tu estabilidad, ya perdiste autonomía. Y sin autonomía no hay control, solo hay dependencia disfrazada de hábito. Y entonces el alcohol empieza a ocupar espacios que no le pertenecen cuando tú dejas vacíos esos espacios. Por ejemplo, vacíos de atención, de presencia, de honestidad contigo. Y el alcohol no los llena, solo los tapa. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué parte de tu vida ya no sabes sostener sin beber? Porque ahí no hay disfrute, ¿eh? Ahí hay desplazamiento. Y lo que desplazas no desaparece. Solo se queda esperando a que tengas el valor de enfrentarlo sobrio. Y ahí es donde empieza la verdad. Y antes de continuar, quiero decirte algo importante. Mucho de lo que hablamos aquí, evasión, vacío, desconexión, no se resuelve con más control, ni con promesas de ahora sí voy a cambiar. Porque esto no es solo un hábito, es algo que viene de más profundo. A veces lo que necesitas no es fuerza, sino es un espacio donde puedas dejar de huir de lo que sientes. Guadalupe Zambrano acompaña a mujeres y a hombres que están atravesando procesos emocionales complejos, donde el alcohol, la culpa, la ansiedad o incluso las relaciones difíciles son el problema. Entonces, solo es dejarte acompañar. Si en este caso su trabajo es empujarte, es ayudarte, no es empujarte, es ayudarte a mirar sin disfrazarlo. Y voy a dejar su información en la descripción por si en algún punto decides dejar de evitarlo o conoces a alguien que ya no puede seguir así. Porque a veces el cambio empieza cuando dejas de enfrentarlo solo. También te recomiendo que veas este video para que sigas estando informado. Comparte el video con más personas que sabes que esta información los beneficiará. Muchos éxitos, soy Omar Ríos.
Y luego viene otro punto que quiero tocar y es la negación inteligente. Ahí te va. La negación no siempre suena absurda, a veces suena lógica, incluso madura, suena convincente. Por ejemplo, yo trabajo, yo cumplo, yo no bebo diario, hay gente peor que yo. Y precisamente por eso es peligrosa, porque no te destruye con gritos, te convence con argumentos. La negación inteligente no dice, eh, no tengo problema, dice, mi caso no es tan grave. Y con esa frase puedes pasar años justificándote lo que en silencio ya sabes. Porque cuando necesitas compararte con alguien peor para sentirte tranquilo, tal vez ya dejaste de mirarte con honestidad. El alcohólico funcional no siempre está tirado en la calle. A veces está vestido, trabajando, pagando cuentas, sonriendo, pero escapando de sí mismo cada vez que puede. Y eso también es pérdida. No hace falta perderlo todo para estar perdiéndote a ti. La verdad no depende de cómo te vean los demás, depende de que tú sabes cuándo nadie te observa. Ahí no hay aplausos, no hay excusas, no hay personajes, solo tú, frente a lo que has estado evitando reconocer. La negación inteligente usa tus logros como escudo. Por ejemplo, si fuera alcohólico, no podría funcionar. Pero funcionar no es estar bien. Cumplir no es sanar. Mantener una imagen no significa tener paz. A veces solo significa que aprendiste a sufrir sin que se note. La pregunta no es qué tan mal estoy comparándome con otros. La pregunta es qué tanto me estoy mintiendo para no cambiar. Porque la mentira más peligrosa no es la que le dices a los demás, es la que repites tanto que empiezas a llamarla verdad. Porque aquí hay algo importante, aquí hay un costo que no estás midiendo. Porque el alcohol no siempre te cobra de inmediato. A veces no te quita el trabajo, no te quita la casa, no te quita la familia en un solo golpe. A veces te cobra en silencio. Te cobra con claridad, te cobra energía, te cobra presencia, te cobra respeto por ti mismo. Y como ese costo no aparece en una cuenta bancaria, lo ignoras. Y fíjate, muchos miden el problema en botellas. Y se dicen cosas como, pues tomé poco, o no fue tanto, o solo fueron unas copas. Pero casi nadie mide lo que pasó después. La conversación que dañaste, la promesa que rompiste, la mañana perdida, la ansiedad del día siguiente, la vergüenza que intentaste esconder. Eso también cuenta. Una vida no se destruye solo por grandes tragedias. También se deteriora por pequeñas renuncias repetidas. Cada vez que eliges no mirar, cada vez que justificas lo evidente, cada vez que cambias paz por evasión, ahí estás pagando, aunque todavía no lo llames pérdida. Y el costo más profundo no es lo que pierdes afuera, es lo que vas perdiendo dentro. La confianza en tu palabra, la capacidad de estar presente, la serenidad de saber que no necesitas escapar. Porque cuando una persona ya no puede confiar en sí misma, el daño ya empezó. Y hazte esta pregunta. ¿Cuánto te está costando seguir diciendo no pasa nada? Porque quizás sí pasa, solo que todavía no quieres medirlo. Y lo que no mides también te consume. Ahora hay una señal que es todavía más incómoda, que es cuando necesitas dejar de sentir. Por ejemplo, hay una señal que casi nadie quiere mirar, ¿no? No está en la cantidad, no está en la frecuencia, no está en lo que los demás ven. Está en lo que pasa dentro de ti cuando no bebes. Porque llega un punto donde no tomas para disfrutar, tomas para silenciar. Silencias pensamientos, silencias emociones, silenciar esa incomodidad constante de estar contigo. Y eso cambia todo. El alcohol en ese momento deja de ser una elección y se convierte en una herramienta. Una forma rápida de apagar lo que no sabes sostener.
Ansiedad que no entiendes, vacío que no puedes nombrar, cansancio emocional que no sabes cómo procesar. Entonces bebes no para sentir más, sino para sentir menos. Y esto que te voy a decir puede ser duro. Si necesitas escapar de tu propio estado interno para estar en paz, no tienes paz. Tienes una pausa. Y las pausas no resuelven nada. Solo postergan lo que inevitablemente vas a tener que enfrentar. Y aquí está el punto de quiebre. Cuando te quedas sobrio, ¿qué aparece? Inquietud, silencio incómodo, pensamientos que evitas durante el día, una sensación de vacío que no sabes explicar. Eso es lo que el alcohol está cubriendo. No lo elimina, no lo sana, no lo resuelve. Solo te da, pues, una distancia momentánea. Y cuanto más dependes de esa distancia, menos capacidad desarrollas para sostenerte sin ella. Ahí es donde la dependencia deja de ser física y se vuelve emocional. Y es profunda, silenciosa y difícil de admitir. Yo diría que la señal más incómoda no es cuánto bebes, es darte cuenta de que no sabes estar contigo mismo sin beber. Y esa es una verdad que nadie quiere aceptar, pero ahí está, justo allí, donde empieza el cambio real. Bueno, llegamos a este punto y la pregunta ya no es si tienes o no un problema con el alcohol. La pregunta es, ¿qué estás evitando enfrentar cuando el alcohol no está? Porque todas las señales que vimos hoy no apuntan a la botella, apuntan a ti, a tu relación contigo mismo, a tu capacidad de sostener lo que sientes sin escapar, a la honestidad que estás dispuesto a tener cuando nadie te ve. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas. Y aquí está la verdad incómoda, no es el alcohol lo que te controla, es la forma en que has aprendido a reaccionar a lo que sientes. El alcohol solo es el medio, no la raíz. Puedes seguir buscando señales afuera o puedes empezar a observar lo que pasa dentro, sin excusas, sin comparaciones, sin justificaciones elegantes, solo con verdad. Así que muchas gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar, incluso cuando incomoda, porque no todos están dispuestos a hacerlo. Esto no termina cuando se apaga el live, empieza cuando te quedas contigo, en silencio, y decides no huir. Así que recuerda, ver la verdad, recuperar tu vida. Soy Omar Ríos, nos vemos en la próxima.